Almas de mi pago. Y para mí hoy es un placer poder estar compartiendo con una mujer, primero por coterránea, porque es pampeana, bien pampeana, pero además de todo eso, porque es una grande de nuestro folclore, porque es una de las pocas mujeres que ha logrado dejar una mella tan importante dentro de nuestro folclore nacional, una mujer respetada, querida, por lo artístico, pero también por persona. Ángela Irene hoy está conversando. Para mí un placer, Ángela, porque es la primera vez que podemos estar así, mano a mano. Es verdad. Un gustazo. Gracias por aceptar. Qué lindo, Juli, que me invites. Me encanta. Me encanta que me invites. Ángela, ¿cuántos años, cuántas historias? Y en un ambiente de hombres. Vamos a reconocer que en su gran mayoría nos han ganado dentro de este ambiente. Hoy es un ambiente de hombres. No te imaginas lo que era en los 70. Peor. Era la única yo. Claro, no había chance ahí. No había. ¿Y cómo era eso de subir voz a cantar después de tantos hombres en un festival? Primero era bastante estresante y después se terminó convirtiendo en una cosa común y yo hice ahí la diferencia, porque yo subía arriba del escenario, al escenario de los festivales, después de Aldo Monge, después de los cantores del Alba. ¿Te imaginás lo que era eso? Entonces, mi diferencia la logré yendo con un músico, que en ese entonces era Hugo Casas, el que luego fue productor, y mis vestiditos largos que se usaban en aquel entonces, los vestiditos de organza, de gasas, muy vaporosos, y salir sola con mi guitarrista a cantar zambas. Así hice la diferencia. Pero era muy difícil, hice muchos crucigramas en esa época, me culturicé bastante, porque en realidad la única mujer con la que yo me cruzaba de vez en cuando era María Ofelia. Te voy a cambiar la pregunta, porque vos me estás contando, yo voy a ir más atrás, porque nosotros tenemos algo peor todavía que ser mujer, y dentro del folclore y en la década del 70, en la provincia de La Pampa. Ah, bueno, la provincia de La Pampa era una... No es un semillero, no es Salta donde pateas una baldosa y salen cantores. No, la provincia de La Pampa en aquellas épocas era bastante complicada. Vos pensás que yo empecé a cantar en los años 60, exactamente en el 64, cuando tenía 12 años. Así que, y ahí sí que era la única. Ahí no había otra chica que cantara en esa época. ¿Y por qué folclore? La cosa fue muy simple. A los 16 años me di cuenta que todavía no había empezado a ir a los bailes a bailar. A las confiterías, porque yo iba a cantar a los bailes de pueblo. Claro. Pero a las confiterías que habían empezado a funcionar en Pico, no podía ir porque yo tenía que trabajar. Entonces decidí que dejaba la música. Coincidió con esa época la guitarreada, el nuevo cancionero. El cancionero, no el último, el de Silvio Rodríguez, sino el anterior. Eran los años 70. Y yo en aquella época leía poesía obsesionadamente y siempre me compraba algún disco. Yo trabajaba en un estudio jurídico y cada vez que cobraba me compraba un libro y un disco, o dos. Y me fascinó el nuevo cancionero, me fascinó el tema de la poesía en la música. Eran las épocas de Pedroni, de Mercedes con Matus, que a nosotros siempre nos llegaba un poquito tarde. Claro. Entonces, bueno, me fascinó y ahí arranqué a cantar folclore. Y eso fueron unos 3, 4 años hasta que en el 74, un día así de casualidad, pasó Mercedes Sosa por Pico. Vino a actuar a un club, a una cuadra de mi casa, al Club Ferro, donde yo también cantaba. Y me dijo, vamos que te necesitamos. Y yo ni lerda ni perezosa, y porque además tenía mi novio, que aún hoy es mi marido,
trabajando en el Banco de la Pampa. Me conseguí un lugar, una pensión de señoritas, un trabajito aquí y me vine. ¿Vos te acordás cuál fue el primer tema que vos te enamoraste y dijiste, wow? Y que despertó después por ahí esa pasión por el folclore. Violeta Parra. Violeta Parra iba, cuando yo era muy chiquita, iba a Pico, ¿sabes? Mira vos, no sabía. Sí, ella tenía amigos en Pico y yo la conocí, yo tendría 8 o 9 años, no más. Y como en mi casa no había biblioteca, yo era socia de la biblioteca. Entonces, una vez la vi a esta mujer que venía a actuar y le pedí a mi papá que me lleve. Y mi papá, que ya sabía que yo iba a ser artista, me llevó a escuchar a esa mujer que no era una persona linda, Violeta. Eso es lo que yo me acuerdo de chica, sí, la imagen, ¿no? Que vos tenés. Sí, no era una persona linda y tampoco su voz era maravillosa. Pero a mí me produjo unas cosas que luego, muchos años después, me pude dar cuenta que me había traspasado y conmovido. Porque yo era una niñita. Es más, ni me acuerdo que cantó. En aquella época empecé a concurrir al Temple del Diablo y empecé a cantar con Guri Yaques, con Delfor Sombra, y a conocer a los poetas. Ahí también conocí a mi marido en Santa Rosa. Y me fui adentrando así hasta el momento en que apareció Mercedes. La canción que yo considero más importante, de las primeras, fue precisamente de Pedroni, Cajita de Música, Lija, el poema Lija, porque yo lo estaba cantando y Mercedes se quedó a escucharme porque no conocía el tema que yo estaba cantando. Esa es otra cosa. Te pregunto desde la ignorancia absoluta, porque obviamente yo en el 70 no estaba. No existía. Pero hoy, por ejemplo, se valoriza o se revaloriza mucho el tema del cover, mal llamado cover con un nombre extranjero, pero bueno, esto de cantar lo que otros cantaron hace muchísimo tiempo. ¿Así era también en la década del 70 o se premiaba o se aplaudía mucho más cuando uno venía con nuevas canciones? La gente tiene distintos gustos y siempre hubo artistas para todos los gustos, pero sí había en el ambiente artístico, que era muy reducido, porque en aquella época la gente que grababa y que se hacía famosa era muy poca, porque no había producción independiente. Y era costosísimo. Era costosísimo, se grababa con grandes orquestas y solamente grababas si te contrataba una compañía. Claro. Entonces, era mucho más reducido el ambiente y era bien definido. Había mucho regionalismo también, mucha división por regionalismo. Pero la gente que se dedicaba a lo que yo había elegido era una gente que estaba buscando, supongo yo, a quién dejarle la posta, porque eran muy jóvenes. Mercedes, te estoy hablando de una Mercedes de 40 años. Claro. Pero ellos estaban buscando transmitir lo que ellos hacían. Y yo creo que la poesía era lo fundamental, porque fue la época de dejar un mensaje con la música. Bueno, eso fue el fundamento para crear el nuevo cancionero. Claro. Y yo creo que yo llamé la atención precisamente porque como yo escuchaba todo ávidamente, entonces cantaba cosas como, por ejemplo, Cajita de Música, que Mercedes, que era amiga de César Isela, que conocía a Pedroni y a Damián Sánchez, y eran los que estaban musicalizando Pedroni, no la conocía. Entonces, yo creo que le llamé la atención a ella por original. Y luego se fueron dando cosas. Yo llegué a Buenos Aires a vivir en una pensión
y estábamos en un radio de nada, por Corrientes y Callao, Cantoral, Los Andariegos, Quique Llopis, no sé, gente, éramos todos muy jovencitos en esa época, y todos habíamos llegado a buscar nuestro camino. Los Andariegos ya eran grandes, ellos eran grandes y ellos eran muy generosos con la gente que empezaba. Y ahí fue el aprendizaje, porque imagínate que yo era una chica de La Pampa que no tenía demasiada dimensión de lo que era el folclore. Yo cantaba lo que me conmovía, que es lo que sigo haciendo. Tampoco nunca fuimos de tener ni grandes festivales, ni súper multitudinarios, ni... No, O sea, no. Es más, yo para cantar folclore me iba a Santa Rosa. Claro. Donde había un movimiento que comenzaba a transitar por eso de hacer folclore o encontrar la música pampeana, porque ahí fueron los fundamentos de la música pampeana, o los comienzos de la música pampeana, fueron con el Bardino, con el Lalo Molina, con toda esa gente, en el Temple del Diablo. Así que todavía no estaba madura la música de La Pampa cuando yo me vine. Vos sos consciente que me estás contando el inicio de una etapa fundamental dentro de la música, por lo menos para nuestra provincia, y vos sos testigo directo de todo eso. Yo soy testigo. Yo me acuerdo de Juan Carlos Bustrias Ortiz, siempre con medio cuerpo escondido detrás del marco de alguna puerta. Él estaba como espiando lo que pasaba con su poesía. Porque los músicos ponían música a su poesía y él así con su vasito medio perfil escondido tras el marco de una puerta. Y yo siempre me pregunté qué le pasaría a él escuchar su poesía con música, porque no era muy verborrágico. Ninguno de ellos. Yo te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo empezó Raúl Mercado, uno de los andariegos, me empezó a decir, cuando encuentre te voy a mandar unas canciones que vos grabaste con nosotros. Yo estaba grabando en el 76 con los andariegos. Y yo decía, debe estar equivocado, debe estar confundido, porque yo no grabé con ellos. Esta es una cosa que te cuento por primera vez que lo voy a contar, porque me pasó hace un par de meses. Y un día me llegan 2 canciones donde yo reconocí mi voz de los 20 años y me sorprendí, y de pronto se me pasó así como un pantallazo el estudio de grabación y que los habían venido a buscar a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Esa grabación se terminó, Raúl Mercado se fue a Francia, ellos se fueron, y yo lo borré de mi cabeza. 30 años después, 30 y pico de años después, recibí las 2 canciones que las tengo guardadas en mi computadora y le tengo que pedir permiso a Raúl Mercado para darlas a conocer, porque son de él. Y aparte, qué documento. Es un documento y además ni siquiera está mezclado, nada. Así como estábamos grabando en el estudio, él se las ha llevado y él me hablaba de que estaba buscando esas grabaciones. Y yo no me acordaba de haber grabado con ellos. Ahora, fíjate el shock. Vos imagínate, me estás hablando de esa Ángela Irene que se junta con esas personas a las que admira, como los andariegos, como Mercedes Sosa, y de repente yo te doy la contracara. Un Tomás Lipán, un Pedro Aznar, que dicen, yo quiero cantar folclore, pero lo quiero cantar como Ángela Irene. Y cómo te convertiste de esa joven aprendiz de folclorista a referente de nuestra música. Yo aprendí de una manera a la que iba a contarte, pero me perdí porque yo soy bastante colgada.